Presuntamente, la sociedad Watchtower se basó en apartes del Nuevo Testamento de Johannes Greber para la traducción del Nuevo Mundo. Johannes Greber fue sacerdote católico y luego espiritista. La Watchtower sabía quién era Greber cuando publicó su TNM, como lo indica la cita de la Atalaya de 1956 que aparece abajo. ¿Por qué la Watchtower? Lo cita en publicaciones posteriores, a sabiendas de que fue un espiritista. ¿Por qué la Watchtower le pide a la Fundación Johannes Greber que les envíe más libros de un espiritista? Siendo que la Watchtower se autoproclama luz, ¿qué consorcio tiene la luz con la oscuridad? W76, un quinto, 288 preguntas de los lectores. Sin violentar la gramática griega, un traductor puede verter Mateo 27, 52, 53 de manera que sugiera que el terremoto que aconteció al morir Jesús resultó en que ocurriera una exposición de cadáveres similar. Así, pues, la traducción por Johannes Greber, 1937, vierte estos versículos de este modo. Hubo tumbas que fueron abiertas, y muchos cuerpos de los enterrados allí fueron arrojados a posición enhiesta. En esta postura proyectaban de los sepulcros y fueron vistos por muchos que pasaron por aquel lugar al regresar a la ciudad, compare con la traducción del Nuevo Mundo. Junto con el rompimiento de la cortina del templo que ponía separación entre el Santo y el Santísimo, este terremoto violento, que dejó al descubierto cadáveres que pronto fueron vistos por viajeros que llevaron la noticia a Jerusalén, sirvió de prueba adicional de que Jesús no fue un simple criminal ejecutado por maldad. Era el Mesías y el que en breve sería el primogénito de entre los muertos destinados a la vida celestial. W76, un noveno, 519 ponderando las noticias. El reciente terremoto de Guatemala afectó hasta a quienes ya habían muerto. La revista Time informa que varios dolientes que fueron a enterrar a sus muertos en el lugar de entierro de la familia descubrieron que el temblor había descubierto los ataúdes de parientes que habían muerto mucho tiempo atrás. Algo similar aconteció durante un terremoto que ocurrió en la zona de Jerusalén cuando Jesús murió. En aquel tiempo se acostumbraba colocar los cadáveres en bóvedas o cámaras que se labraban en la blanda roca de piedra caliza de Palestina, a menudo en las faldas de las colinas. Un informe que se da en la Biblia, traducido por Johannes Greber, dice que cuando Jesús murió, tembló la tierra, y se hendieron las rocas. Hubo tumbas que fueron abiertas, y muchos cuerpos de los enterrados allí fueron arrojados a posición enhiesta. En esta postura proyectaban de los sepulcros y fueron vistos por muchos que pasaron por aquel lugar al regresar a la ciudad. Por consiguiente, en vez de una resurrección, como dan a entender algunas traducciones de la Biblia, parece que simplemente fue que los muertos quedaron al descubierto ante los observadores, como en Guatemala, Mat. 27, 51, 53. Asegúrense MS 491 Trinidad. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. The New Testament A New Translation and Explanation, que se basa en los manuscritos más antiguos, una traducción del alemán al inglés, 1937, por Johannes Greber. Traducción de la carta. Sociedad de Biblias y Tratados La Torre del Vigía de Nueva York, Incorporated. Cable Watchtower. Egg. ESF. 20 de diciembre de 1980. Fundación para la Memoria de Johannes Greber 139 Ilse de Ave. Teaneck, NJ 0, 7, 6, 6, 6. Señores, esta carta es para acusar recibo de los 2 libros que ustedes nos enviaron hace poco. El Nuevo Testamento traducido por Johannes Greber, y su libro Comunicación con el Mundo de los Espíritus de Dios. Apreciamos que nos hayan enviado estos libros. Desde hace unos años hemos estado al tanto de la traducción de Johannes Greber y ocasionalmente hasta la hemos citado. Sin embargo, ha sido difícil obtener copias de la traducción. Puesto que tenemos 4 bibliotecas en nuestras instalaciones centrales, que son consultadas por los miembros de nuestro personal, incluyendo los redactores de nuestras revistas y libros, quisiéramos saber la posibilidad de obtener unas pocas copias adicionales del Nuevo Testamento. Por favor, dirijan cualquier comunicación sobre la anterior solicitud al Departamento de Redacción, Despacho Egg. Sinceramente. Sociedad de Biblias y Tratados La Torre del Vigía de Nueva York, Incorporated. Más información sobre Johannes Greber. Y según estas
Interpretaciones de una traducción dudosa puesta en evidencia por muchos eruditos bíblicos, condenándola a tener errores doctrinales muy serios. Se desprenden varios de los errores que evidentemente los testigos de Jehová han tratado de esconder. A veces con argumentos tan infantiles, ofendiendo la inteligencia de sus adeptos, y así es que su secta ha ido decreciendo gracias a que el Internet ha sido devastador para estos profetas de pacotilla, que constantemente se declaran satánicos entre ellos mismos, condenando lo que se enseñaba antes, contradiciendo sus enseñanzas y tirándolas por las tuberías del drenaje, aumentando el número de ausentes que son mansos pero no mensos, pero por allí se van rezagando algunos que por carecer de inteligencia son víctimas de sus logros. He aquí algunas burradas garrafales de estos falsos profetas, que si estuvieran en el tiempo de Elías, ya estarían lapidados como los profetas de Baal que son. Bueno, sigamos con el artículo. Los testigos de Jehová enseñan que el pisoteo de las naciones empezó con el destierro a Babilonia y acabó en 1914. Sin embargo, esto no tiene sentido debido a que Jesús no estaba hablando del pasado sino del futuro, será pisoteada, por lo que no tiene ninguna base bíblica afirmar que Jerusalén ya venía siendo pisoteada 607 años. Históricamente es indiscutible que la deportación ocurrió en el 587. Señalan que los tiempos de los gentiles serían 7 tiempos 2520 años, según el relato del profeta Daniel, en el capítulo 4, versículos 16 al 29, por lo que sitúan el año 1914 como el inicio del reino de Jesucristo sobre la tierra. El problema de esto es que los 7 tiempos de Daniel nada tienen que ver con esta historia, ya que son tiempos que han de pasar hasta que Nabucodonosor reconozca que el Altísimo domina sobre el imperio de los hombres y que se lo da a quien le place. DN 4, 22. Es una corrección que se hace a Nabucodonosor por su soberbia. Por lo que siendo falso el punto de arranque, la conclusión que los testigos de Jehová sacan de este texto bíblico es más grave todavía. Señalaron que la generación de 1914 vería el fin del mundo en base a la cita bíblica de MT 24,34. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Sin embargo, el texto no ofrece duda de que se trata de los que están escuchando a Jesús y se refiere a la destrucción de Jerusalén, que sucedió en el año 70 después de Cristo. No tiene ningún sentido afirmar que Jesús estaba diciendo: no pasará esta generación, no la vuestra, sino la de 1914, antes de que las catástrofes que os relato sucedan. Los testigos de Jehová llegan también a fijar la fecha del fin del mundo partiendo de lo que significa el milenio. Enseñan que tras el Armagedón empieza el reino feliz sobre la tierra de 1000 años, un milenio. En Apocalipsis 20 se habla de estos 1000 años como un número simbólico, al igual que otros que aparecen en este libro de la Biblia, que sugiere una época ideal que comprende desde la primera venida de Cristo al mundo hasta la segunda y definitiva venida de Cristo en el día del juicio final. Este tiempo expresa la victoria de Dios sobre Satanás iniciado con el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, que será definitiva y total al final de los tiempos con la plenitud del reino de Dios. 1914 y 1915. El fin de la guerra que destruiría los reinos de este mundo y establecería plenamente el reino de Dios. Cuando esto no sucedió en 1914, cambiaron la fecha a 1915. Al leer las citas de estas profecías, vemos que fueron acerca del fin de una guerra que reemplazaría los gobiernos humanos con el gobierno de Dios. No fueron predicciones sobre la Primera Guerra Mundial que se inició en 1914 y terminó en 1918, pero que no reemplazó los gobiernos del mundo con el gobierno de Dios. Lo que realmente ocurrió en 1914, a pesar de su importancia, parece que los profetas de la Watchtower no lo previeron en absoluto. Puesto que algo importante sí ocurrió ese año, algunos tratan de inferir que se cumplió la profecía. Pero en ese tiempo los líderes de la Watchtower no difundieron esa interpretación. Por el contrario, cambiaron la fecha a 1915. Eso demuestra que sabían que los sucesos profetizados no se habían cumplido. Las publicaciones de la Watchtower expresaron claramente que las profecías respecto al año 1914 fueron erradas. Vemos que lo anunciado no ocurrió, y que cambiaron la fecha a 1915 en diferentes ediciones del mismo libro. Edición de 1909.
Ciertamente, declarar, como lo hacemos nosotros, que dentro de los próximos 26 años todos los gobiernos actuales serán derrocados y disueltos, es esperar grandes cosas. En vista de esta poderosa evidencia bíblica concerniente a los tiempos de los gentiles, consideramos que es una verdad establecida que el fin definitivo de los reinos de este mundo, y el establecimiento pleno del reino de Dios, se llevará a cabo al final de 1914 después de Cristo. Entonces, la oración de la Iglesia desde que su Señor partió, venga tu reino, será respondida. Y bajo esa administración sabia y justa, toda la tierra será llena de la gloria del Señor, con conocimiento, justicia y paz. Salmos 72,19. Isaías 6,3. Habacuc 2,14. Y se hará la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Estudios de las Escrituras segundo, de Taimisat Han, 1889 y 1909, página 99 y también páginas 76, 77, 101 y 245. El año 1915 pasó también, y la Watchtower tuvo que enfrentar la realidad de que ese año no había traído el final definitivo de los reinos de este mundo, ni el establecimiento pleno del reino de Dios. En la edición de 1915, por tanto, la fecha se cambió de 1914 a 1915, pero no tuvieron mejor suerte. Cito a continuación de la edición de 1915 que se reimprimió en 1919, que en la introducción admite: llegamos, sin embargo, a una conclusión falsa que la palabra de Dios no autorizaba. Edición de 1915. En vista de esta poderosa evidencia bíblica concerniente a los tiempos de los gentiles, consideramos que es una verdad establecida que el fin definitivo de los reinos de este mundo, y el establecimiento pleno del reino de Dios, se llevará a cabo al final de 1915 después de Cristo. Entonces, la oración de la Iglesia desde que su Señor partió, venga tu reino, será respondida. Y bajo esa administración sabia y justa, toda la tierra será llena de la gloria del Señor, con conocimiento, justicia y paz. Salmos 72,19. Isaías 6,3. Habacuc 2,14. Y se hará la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Estudios de las Escrituras segundo, de Taimisat Han, 1889 y 1909, reimpresión de 1919 de la edición de 1915, página 99. Se declaró que las profecías de 1914 fueron erradas. The Watchtower, la Atalaya, y las otras publicaciones de la Sociedad, por 40 años recalcaron que el año 1914 sería testigo del establecimiento del reino de Dios y la glorificación total de la Iglesia. Durante ese periodo de 40 años, el pueblo de Dios en la tierra realizó un trabajo de testimonio, el trabajo del cual Elías y Juan el Bautista habían mostrado una señal. Todo el pueblo del Señor esperaba la llegada de 1914 con gozosa expectativa. Cuando ese tiempo llegó y pasó, hubo mucha desilusión, contrariedad y tristeza, y se criticó al pueblo del Señor. El clero y sus aliados en particular los ridiculizaron y se burlaron de ellos, porque habían hecho tantas declaraciones acerca del año 1914, y lo que ocurriría, y sus profecías no se habían cumplido. Luz libro 1, 1930, páginas 194 y 136, 194, 195. Algunas veces, cuando sus profecías resultaban falsas, como en la cita anterior, lo admitían en publicaciones posteriores de la Watchtower. Otras veces, como en la siguiente cita, trataban de escapar de la culpa, dando a entender que el error lo habían cometido los seguidores, no los líderes. Muchos de ellos esperaban que viniera el Señor y los llevara al cielo, y habían establecido particularmente que sucedería en 1914. El año 1914 era una fecha señalada. Pero estos meramente esperaban que ocurriera algo que no se llevó a cabo. Profecía, 1929, página 89. 1918. El fin de los tiempos de los gentiles, destrucción de las iglesias. Las iglesias y los miembros de las iglesias serían destruidos en 1918 y los testigos de Jehová serían glorificados. El misterio terminado, 1917, páginas 404 y 485. Se declaró que las profecías de 1918 fueron erradas.
Sin embargo, repentinamente terminó la Primera Guerra Mundial. No condujo, como esperaban los estudiantes de la Biblia, a la revolución y anarquía mundial o a la batalla de Armagedón. Y los adoradores sinceros de Jehová, que estaban en el nuevo pacto con él por medio de su mediador Jesucristo, se dieron cuenta de que aún estaban en la carne y sobre la tierra. Man's Salvation Out of World Distress at Hand, 1975, páginas 98 y 136. 1920. La desaparición de montañas, repúblicas y reinos. Y las montañas no se encontraron. Aún las repúblicas desaparecerán en el otoño de 1920. Y las montañas no se encontraron. Todos los reinos de la tierra pasarán, serán consumidos en anarquía. Estudios de las Escrituras. Séptimo, El misterio terminado, 1917, página 258. 1925. El reino establecido en Palestina, el retorno de hombres fieles del Antiguo Testamento. Por tanto, podemos esperar con confianza que 1925 marcará el retorno de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de la antigüedad, millones que ahora viven nunca morirán. 1918, páginas 89-90,97. La Edad Dorada, Despertad, 4 de enero de 1922, página 217. Existe evidencia de que el establecimiento del reino en Palestina probablemente ocurrirá en 1925, 10 años después de lo que calculamos una vez. Estudios de las Escrituras. Séptimo, El misterio terminado, 1917, página 128. No habrá error de cálculo. En el año 1925, Abraham tomará posesión real de su herencia prometida. Watchtower, 15 de octubre de 2017, página 6157. Las profecías de 1925 fueron erradas, también las de 1914 y 1918. El fiel pueblo de Dios en la tierra recalcó la importancia de las fechas 1914, 1918 y 1925. Hablaron mucho acerca de estas fechas y lo que sucedería en ellas, pero no ocurrió nada de lo que predijeron. Vindication, libro 1, 1931, página 146. Anuario, 1975, página 146. Watchtower, 1 de noviembre de 1993, página 12. 1929. Se edificó una casa para el retorno de los fieles del Antiguo Testamento. En San Diego, California, hay una pequeña porción de tierra en la que, en el año 1929, se construyó una casa que es llamada y conocida como Bet Sarim. Las palabras hebreas Bet Sarim significan casa del príncipe. El propósito, al adquirir esa propiedad y construir la casa, fue que hubiera una prueba tangible de que en la tierra hoy existen personas que creen plenamente en Dios, en Jesucristo y en su reino, y que creen que los hombres fieles de la antigüedad pronto serán resucitados por el Señor, volverán a la tierra y se harán cargo de los asuntos visibles de la tierra. Cuando el príncipe ocupara la casa, sería una confirmación de la fe y la esperanza que habían motivado la construcción de Bet Sarim. Salvación, 1939, páginas 311, 312. El Nuevo Mundo, 1942, páginas 104, 105. 1932. La derrota de la cristiandad. La profecía sobre la derrota de la cristiandad fue errada. The Watchtower, la Atalaya, afirmó: ellos habían predicado que en una época temprana Dios derrotaría a la cristiandad. Muchos habían hecho énfasis en que 1925 sería la fecha, y cuando esta no se materializó, la cambiaron a una fecha posterior, 1932. Otra vez, el año 1932 llegó y la cristiandad no fue destruida. The Watchtower, 15 de febrero de 1938, página 54. 1975. El principio del milenio. La predicción de que el milenio empezaría en 1975, mostró obviamente que el liderazgo de la Watchtower ya no consideraba como válida la declaración de que el milenio había empezado en 1872. La nueva fecha refutó la antigua.
De acuerdo a esta confiable cronología bíblica, 6.000 años a partir de la creación del hombre terminarán en 1975, y el séptimo periodo de 1000 años de historia humana principiará en el otoño de 1975 de la era cristiana vida eterna en libertad de los hijos de Dios, 1966, páginas 29 y en el cuadro de la página 35. The Watchtower, 15 de octubre de 1969, página 623. La paz que se aproxima de 1000 años, páginas 26, 27. Ministerio del Reino, 03, 68, página 4. ¿Quién estaba en lo correcto? Russell, quien dijo que el milenio había empezado en 1872, o los líderes después de él, que predijeron el año 1975, el séptimo millar de años no podía empezar en 1975 si ya había empezado en 1872, más de 100 años antes. El año 1975 también pasó, y con él, la esperanza de muchos testigos de Jehová que habían creído en la profecía. ¿Qué opinas tú? ¿Terminó la batalla de Armagedón? ¿Ha sido atado Satanás? ¿Estás tú en el milenio ahora, o se equivocaron ellos las dos veces? Aseguraron que en la década de los años 70 vendría sin falta el fin del mundo y la destrucción de todos los inicuos de la tierra, vida eterna en libertad de los hijos de Dios, página 29. Asegúrese, página 443. Despertad, 22 de abril de 1972, página 26. No podemos olvidar que la palabra de Dios es muy clara en cuanto a las fechas del fin del mundo y anuncios proféticos de este tipo. Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. MT 24,36. Otras predicciones. Anunciaron la caída del papado para 1914, Estudio de las Escrituras, segunda serie 1889, página 356, resultando falso. Desde 1932, enseñaron como verdad de Dios que los judíos nunca volverían a ser nación en Palestina, Dios sea veraz, 1946, página 209. Desde 1948 existe el Estado de Israel, siendo los judíos una nación poderosa en Palestina. Profetizaron que en el año 2000 no existirían los Estados Unidos, la paz de 1000 años que se aproxima, 1969, página 23. Consideraciones. Las personas que anunciaron todas estas falsas profecías declararon que habían basado la mayoría de ellas en la Biblia. ¡Cuidado! Las interpretaciones de esas mismas personas son la base de casi todas las doctrinas de los testigos de Jehová. Las falsas profecías demuestran incapacidad para interpretar la Biblia, por lo que en ningún caso podríamos hablar de nuevo entendimiento o revelación progresiva, sino de revelación contradictoria y por lo tanto falsa, que resulta muy distinto. Para defender su idea de nuevo entendimiento, los testigos de Jehová se apoyan en la cita bíblica de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. La senda de los justos es como la luz del alba, que va en aumento hasta llegar a pleno día. El asunto es que no es lo mismo aumento de luz o conocimiento progresivo, que cambio de luz o revelación contradictoria que implica oposición a la verdad. 2 Tim 3, 7, 9. Indudablemente los dirigentes de la Watchtower se consideran profetas que hablan en nombre de Dios. Han afirmado siempre que la luz de Dios les comunica la verdad limpia y pura, que son guías de los últimos tiempos y que ven la verdad en exacta armonía. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios han resultado ser falsos profetas y falsos maestros. 2p 2,1. Surgirán muchos falsos profetas, que engañarán a muchos. MT 24,11. Predicciones no cumplidas, falsificaciones en la traducción de la Biblia, en su interpretación. Cotejando sus libros antiguos con los más recientes, se desprende que han tenido que corregir y cambiar doctrinas antes afirmadas, a fechas que han resultado falsas, etc. Lo tienen que amañar todo y así silencian a sus seguidores lo que primero enseñaron o hicieron. Para muchos testigos de Jehová la casa de los príncipes en California construida para acoger a los antiguos patriarcas que iban a resucitar en 1925, ni existió.
Lo que antes era dogma de fe sin posible discrepancia bajo pena de expulsión por apostasía, luego resulta falso, se lo callan y a escribir otros libros que silencien la falsedad. Así escriben libros y libros sobre lo mismo. De esta manera, las personas sinceras son engañadas y se dejan engañar. La palabra de Dios nos dice, porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. 2 Cor 11:13. El mismo Jesucristo nos advirtió con estas palabras y nos ordenó, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mt 7:15.